Desde hace varias semanas hemos hecho la propuesta. Desde hace bastante rato hemos dicho una y otra vez que es necesario que, estando la pelota en el campo de Nayib Bukele, se le hiciera la propuesta al régimen criminal chavista que ellos pueden entender. Porque los criminales solo entienden a través de las propuestas que están dentro de su mentalidad criminal. No le hagan propuestas políticas a unos criminales, porque no las van a entender. Al criminal hay que malandrearlo. Al criminal hay que ponerlo donde se corresponde. Y creo que la propuesta que hemos hecho acá, de alguna manera, aunque no de forma exacta, ha sido tomada como referencia, o no, por el presidente Nayib Bukele. A mí poco me importa darme crédito con esto, pero siento que es necesario poner el ojo donde hay que ponerlo. Y el ojo donde hay que ponerlo es en la necesidad de la libertad de los presos políticos. Y por supuesto, cuando Nayib Bukele hace esta propuesta, la hace como presidente de El Salvador. Y creo que en este momento es necesario recordar que hay presos políticos en Venezuela y que Nicoleto Mamaloduro está haciendo demagogia con el tema de los deportados a El Salvador para colocarse él como un gran defensor de los derechos humanos. Por tanto, lo que ha hecho Nayib Bukele es lo lógico. No descansaremos hasta que estos muchachos inocentes regresen a Venezuela. Bueno, Nicoleto Mamaloduro está dispuesto a hacer cualquier cosa por la libertad de los presos que tienen allá. Presidente Nayib Bukele, tómele la palabra. Tómele la palabra y dile, te los mando a todos, te los mando. Pero suéltame a todos los presos políticos y entrégamelos a mí. Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico de los miles de presos políticos que usted mantiene. Algo es algo y peor es nada. Pero lo importante en este caso es que se ha hecho la propuesta, que el tema de los presos políticos venezolanos está sobre el tapete internacional y que la libertad de esos presos políticos, que no pide la izquierda internacional, que critica a Bukele como un violador de los derechos humanos, mientras calla ante los atropellos y desafueros de Nicolás Mamaloduro, está sobre el tapete. ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Lo hablaremos hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. El que no lo ha entendido es porque tiene poco entendimiento. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y le echarán la culpa al imperialismo yanqui, a Trump, a Marco Rubio, a Bukele, a la derecha, al capitalismo salvaje, al neoliberalismo, a cualquier cosa menos a ellos, porque ellos siempre son inocentes. Ellos nunca hacen nada. Nunca hacen nada. No han matado a nadie nunca. No han traficado con droga nunca. Una gente súper inocente. Te robarán la ceniza y el cenicero, la ropa y el ropero, la vela y el velorio, el muerto y el entierro, la forma de caminar, las ganas de vivir el país en el que naciste, la felicidad, la alegría, la tranquilidad, los servicios públicos de calidad, las ganas de progresar y hasta el agua de los floreros. Si no te gustó, porque muy probablemente tienes una izquierdita por dentro, por ahí, por alguna parte incrustado, escúpelo. Mira que es un momento difícil para hacer comunidad. Se murió el Papa. Para el momento que estoy grabando este programa, la noticia que está surgiendo en efecto es la muerte del Papa. De eso hablaremos mañana. Ese señor que se la pasaba abrazando, que abrazó a Fidel, abrazó a Maduro, abrazó a Raúl Castro, a Evo Morales, a todas esas ratas. Bueno, está para allá abajo, allá te esperan. Así que tenga cuidado porque está ahí el proceso de extinción de comunistas. Si usted tiene ese comunismo por dentro, sacúdaselo. Bamboléese, por favor, quíteselo de encima. Si no, bueno, mira, lo lamento, fuera de aquí Sabandija. Fuera Sabandija. Ahora, si usted se quiere quedar aquí para entender mejor la cosa, bienvenido. Si usted lo que quiere es venir a buscar razones para dejar sus comentarios aquí diciendo, no, porque es que tú, porque es que es la derecha, fuera Sabandija, fuera Sabandija. Si usted de izquierda, callado la jeta. No queremos estupidez. Dígame si es una vieja maldita del clan. A la vieja maldita del clan le tenemos lista la lápida.
La lápida de la opinión pública para la vieja maldita del club, base fundamental del régimen chavista que, por supuesto, con el sonido característico las dejamos al descubierto. Son las viejas malditas del club, las encargadas de torturar a la gente. Fueron las viejas malditas del club las principales causantes de la cárcel de miles de venezolanos en las pasadas protestas del 28 de julio contra el fraude electoral. Porque fueron ellas las que se encargaron de chivatear, de sapear, de entregar a ciudadanos venezolanos a sus vecinos. Algunos de ellos sin haber hecho absolutamente nada, ni una propuesta, ni una protesta, nada. Pero como las viejas malditas del club necesitaban entregar gente, agarraban a gente que le tenía rabia. Le tiene rabia a una vecina porque tiene un marido bonito. Ah, bueno, no sé, entrégale al hijo, entrégale al marido también. Por eso es que aquí denunciamos ese aparato delictivo del chavismo criminal, valga la redundancia, porque todo chavista es criminal, que tiene a las viejas malditas del club como las representantes de Nicoleto Mamaloduro y el narcolandro Diosdado Cabello en cada una de las comunidades de Venezuela. Las denuncias que llegan son verdaderamente desopilantes, como por ejemplo esta que tenemos acá. Aquí hay una que es mala naturaleza porque tiene el apellido, ¿cuál? Chávez, la Chávez. Y le dice, como ese es su apellido, entonces ella se hace llamar la Chávez. Bueno, tú Chávez, ¿quién eres, verdad? Tú Chávez, ¿quién eres? La Chávez. Que tienes de secuaz a una tipa a la cual llaman la Pitufa. La Chávez y la Pitufa, atención. Chicos, la Chávez y la Pitufa viven bien, ¿vale? Viven muy bien en ese pueblo donde están. Pero en ese pueblo donde ellas están, donde no llega ni la mano de Dios, ni mucho menos la del Papa, estas dos personajes, la Chávez y la Pitufa, se encargan de humillar a sus vecinos, de negarle las bolsas del club, de negarles beneficios, de hacer lo que les da la gana. La Chávez y la Pitufa. ¿Pero para qué las pusieron allá ahí supuestamente? Para lograr las mejoras de la comunidad. Y las dos sinvergüenzas estas, la Chávez y la Pitufa, no han hecho el mínimo esfuerzo, comentan sus vecinos, para que las autoridades reparen la vía principal del pueblo, que está en graves condiciones y que los va a dejar aislados del resto del país. Tampoco hacen mejoras algunas en el pueblo, pero sí les dan recursos para esas mejoras. Y esas mejoras, ¿dónde están? En la casa de la Chávez y la Pitufa, que ellas y sus familiares tienen sus casas bien arregladitas. ¿De dónde sacaron real ustedes? ¿De dónde salieron esos cuartos? ¿De dónde salieron esos pesos, esos chavos? ¿De dónde sacaron esos cheles? Quien les reclama que hagan algo para solucionar los problemas de la comunidad, los llaman golpistas y los denuncian en la Guardia Nacional, que son aliados de la Chávez y la Pitufa. La Chávez y la Pitufa son de ese equipo de viejas malditas del club, gordas y mondongúas embutidas en una licra de animal print de 7 tallas menores, con una pollina como un toldo y una ceja como las de Julio Borges, frenazo de bicicleta, mondongúas. Horrorosas representantes del chavismo criminal en las comunidades, la Chávez y la Pitufa han quedado denunciadas. Y recuerda que esta sección, donde le ponemos la lápida a las viejas malditas del club, a la lápida mediática, la lápida de la opinión pública a las viejas malditas del club, aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y mañana, otro episodio de las viejas malditas del club. Y seguimos. Cuando debo agradecerle a todas las personas que se comunicaron conmigo por todas las vías posibles para hacerme saber, era ya muy tarde en la noche acá en este lado del Atlántico, que Nayib Bukele había hecho la propuesta de canje de deportados a El Salvador por presos políticos en Venezuela. Quiero agradecerle a toda la gente que me escribió, sobre todo porque lo hicieron intentando darme el crédito sobre dicha propuesta, porque la había hecho en varias ocasiones en este programa y también en mis redes sociales. Pero yo creo que lo importante no es quién lo dijo primero, lo importante no es quién lo propuso. Lo importante es que lo que pueda decir yo en mis redes sociales o en este canal
es intrascendente frente a lo que pueda decir el presidente de un país, mucho más lo que pueda decir Bukele en este momento. Yo creo que eso es lo importante. Sin embargo, el presidente Bukele, la propuesta que ha hecho no es la misma que yo hice. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con la propuesta que haga Bukele porque algo es algo y peor es nada. Sin embargo, tengo mis diferencias claras porque lo que considero que debió hacerse fue solicitar la libertad de todos los presos políticos. Todos, civiles y militares. Y yo hago siempre el llamado a decir, y siempre digo civiles y militares, porque muchas veces se olvida la cantidad de militares. Sobre todo porque quienes llevan la voz cantante en materia del tema de los presos políticos y de sus libertades son fundamentalmente politiqueros, falsarios y prostibularios que han sido cómplices en el encarcelamiento de muchos de esos militares. Julio Borges tiene acusaciones en su contra con respecto a participación en procesos de rebelión militar en los cuales los participantes todos han terminado presos, menos él. Y esas acusaciones están por allí. Y hay gente que habla de eso abiertamente y que puede dar fe de que esas cosas ocurrieron. Más allá de todo eso, lo que hay que decir es que estos personajes, por supuesto, cuando cae preso un militante de su partido, piden por la libertad de su partido. Pero cuando cae preso un militar, normalmente hacen mutis por el foro. Inclusive, como bien lo sabemos, el asesinato de Óscar Pérez en enero del año 2018 fue el único momento en que se reclamó algo con respecto a Óscar Pérez y no se volvió a hablar de él en la clase politiquera venezolana hasta que Donald Trump en persona, en su primer gobierno, montó en la tarima a la mamá de Óscar Pérez. A partir de ese momento, cuando Trump le da categoría de héroe, a partir de ese momento arranca entonces la politiquería falsaria a intentar secuestrar la imagen de Óscar Pérez también. Entonces nosotros ya estamos acostumbrados a esto. Por esa razón es que yo manifiesto e indico que lo que considero es que la propuesta de colocar el tema de los presos políticos venezolanos, venga de quien venga y en la situación en la que se haga, es correcta. Yo estuve en mi programa, junto a Neomar Hernández, en mi programa Y Así Nos Va en Radio Caracas, desde el año 2014, de forma ininterrumpida, todos los martes, teníamos la sección de los presos políticos, donde hablábamos con los familiares de cualquier preso político que quisiera hablar sobre la libertad de su familiar. Y esto significaba, por supuesto, que muchísimas veces había que entrevistar a familiares o abogados de presos políticos con los cuales uno no tenía simpatía. Pero el que está preso y su apellido es Candado. Cuando salga de la cárcel, la persona con la cual uno tiene diferencia, bueno, cuando esté afuera de la cárcel y uno pueda se pueda defender y pueda alegar y abogar, bueno, allí veremos. Pasaba mucho cuando se entrevistaba a algún familiar o abogado o cuando se hablaba del caso de Raúl Baduel, pasaba mucho en esos tiempos. Y yo trato de ser comedido en estos casos. Por ejemplo, el señor Superlano, yo no tengo simpatía con ese sujeto, pero está preso. Hay un jalabolas de Superlano, que es Azuaje, que se encargó de decir en sus redes sociales, él es un señor que se pone ahí unas alpargatas y un sombrero para disfrazarse de llanero y de campesino, que no lo es. Ese señor Azuaje dijo en sus redes sociales que yo era un periodista de gorrín, que es algo que han dicho en Voluntad Popular en distintas oportunidades, cuando yo ni siquiera conozco a Gorrín, ni sé quién demonios es, y esa acusación es una acusación obviamente calumniosa, porque lo que intentan es asociarme a un delincuente que está más cerca de ellos que de mí, que jamás en la vida he tenido relación con ese personaje. Ese sujeto Azuaje está preso. Pero me gustaría que saliera, me gustaría que fuese dejado en libertad. Seguramente sus amiguitos de Voluntad Popular, que trabajan con Nayib Bukele, por cierto, estarán también pidiendo por su libertad. Y ojalá que cuando salga, él muestre las pruebas que según él me vinculan a mí con Raúl Gorrín. Porque es un calumniador, pero está preso. Y está preso de forma ilegal, no por algo que haya hecho, sino por acusaciones distintas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el gran planteamiento aquí es que la libertad de todos los presos políticos debería ser lo que movilice. No quién hizo la propuesta ni quién lo dijo primero. Sin embargo, yo creo que es necesario poner los puntos sobre las IE y no dejar pasar el momento que este tema va a tener. Independientemente de que muy probablemente hoy la noticia de la muerte del Papa quizás vaya a opacar un poco el quehacer noticioso de la semana,
me parece importante que no dejemos pasar el tema de los presos políticos, porque del Papa van a hablar, el Papa tiene quien rece por él, los presos políticos a veces ni siquiera tienen quien rece por ellos. ¿Cómo empezó esta situación? Esta situación, por supuesto, arrancó a raíz de la propuesta que hace Nayib Bukele a través de sus redes sociales y que dice que la va a hacer oficialmente. Pero todo arranca, en efecto, por los golpes de pecho que Nicolás Maduro se andaba dando, hablando de sus pobres muchachitos y querubines detenidos en El Salvador y diciendo además que él iba a hacer lo que estuviese a su alcance para lograr esa libertad. El reporte de NTN 24 me parece interesante que lo veamos en este momento. Vamos con una sorpresiva propuesta de canje que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo a Nicolás Maduro. En el marco de un acuerdo humanitario, propuso que el régimen libere 252 personas encarceladas por razones políticas y El Salvador devolverá a Venezuela un igual número de migrantes con antecedentes criminales en Estados Unidos, ahora bajo custodia salvadoreña. Bukele se refiere a los venezolanos que fueron deportados por Washington hace unas semanas y están recluidos en el centro de confinamiento para el terrorismo, la megacárcel salvadoreña. Todos, según la administración Trump, tienen vínculos con la banda de crimen organizado transnacional El Tren de Aragua. La propuesta formal será enviada a través de la Cancillería salvadoreña. Él dice que va a enviar la propuesta formal, porque en efecto tiene que llevarse todo esto por unos mecanismos diplomáticos. A pesar de que el chavismo no es una organización política ni un Estado normal, sino una organización criminal, bueno, Bukele quiere guardar las formalidades y lo hace de esta manera. Señor, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad. A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos. A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales. Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico de los miles de presos políticos que usted mantiene. Entre los presos políticos que el presidente de El Salvador menciona para ser parte del intercambio humanitario están Rafael Tudares, yerno del presidente legítimo Edmundo González, el periodista Roland Carreño, la abogada y activista Rocío San Miguel, Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, que no está presa, pero ha sufrido amedrantamiento y sabotaje a los servicios públicos por parte de funcionarios maduristas, lo que la ha obligado a la clandestinidad. También los 5 dirigentes opositores asilados en la Embajada de Argentina bajo custodia de Brasil. También mencionó a cerca de 50 ciudadanos de otras nacionalidades detenidos arbitrariamente en territorio venezolano. Esto, por supuesto, creo que es importante irse a la fuente, ¿no? Que es lo que dice el comunicado que hace Nayib Bukele a través de sus redes sociales. Recuerden que él es un presidente millennial, ¿no? Y entonces las cosas las hace a través de sus redes sociales. Fíjate lo que dice Nayib Bukele. Señor Nicolás Maduro, bueno, ya por ahí trata de ser diplomático, porque lo del señor quizás está de más. Usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad. A diferencia de usted que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos. A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados. Sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales. Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico de los miles de presos políticos que usted mantiene. Entre ellos, Rafael Tudares, yerno de Edmundo González,
el periodista Roland Carreño, la abogada y activista Rocío San Miguel, la señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua, así como los 4 dirigentes políticos asilados en la Embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos. También se incluirían los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades: estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa. Nuestra Cancillería enviará la correspondencia formal. Dios bendiga al pueblo de Venezuela. Cuando Bukele dice esto, y creo que es importante lo que dice al final, cuando él habla de a quiénes, cuando pone nombres, por supuesto incluye a Roland Carreño, que es militante de Voluntad Popular, como son los asesores que tienen allí Bukele, porque aquí todo hay que decirlo. Aquí todo hay que decirlo. Bukele tiene en su entorno a una sabandija del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular. Y esas sabandijas están con él desde su campaña. Y son una gente nefasta. Son una gente involucrada en todas las marramucias de la voluntad popular del interinato y de las marramucias de Leopoldo López y sus secuaces. Esa es una gente nefasta que tiene usted alrededor, señor Nayib Bukele. Unos opositores falsarios y prostibularios que sirven de bolsa de colostomía y de bombona de oxígeno para el régimen chavista. Yo he hablado de ellos, señor Nayib Bukele, en mi libro, Una mesa de 3 patas, que es el segundo tomo del ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Llevo 2 libros, Fiesta con Piñata es el primero y Una mesa de 3 patas es el segundo. Señor Nayib Bukele, si usted quiere saber a quiénes son los que usted tiene alrededor allí, de esa gente de Voluntad Popular, esos mequetrefes al servicio de Leopoldo López y del interinato pasado, léase mi libro, para que usted entienda que esto que yo estoy diciendo no se lo estoy diciendo porque yo quiero insultarlo o meterme con usted. Se lo estoy diciendo porque usted está rodeado por una sabandija. Una mesa de 3 patas. Hay una edición especial para quienes están en Madrid, autografiado y con una dedicatoria distinta en cada ejemplar. Pueden ir a la librería Los Pequeños Seres de Madrid, allí en la calle Rivera de los Curtidores número 19. Y allí podrán comprarlo al mismo precio que está en Amazon. Salúdenme al camello y tómense una foto con él, porque ese camello es pana mío. Y recuerden que este 23 de abril voy a estar en la fiesta de San Jordi allí en Barcelona, en el stand de la librería Byron. Eso es a las 5 de la tarde, no en la librería Byron, sino en el Paseo de Gracia, porque vamos a estar allí. Rosas y libros, abrazos y besos, en las fiestas de San Jordi el 23 de abril en el Paseo de Gracia, en el stand de la librería Byron, desde las 5 de la tarde. Pueden allí comprar los 2 libros. Si lo tienen y quieren que se lo firme, vaya, llévelo que yo se lo firmo. Y si lo que quieren es pasar a echar una saludadita, ahí también pase. Y hablamos de que se murió el Papa, hablamos de Bukele, hablamos de lo que usted quiera. Pero lo hacemos en Barcelona y en San Jordi, donde seguramente la pasaremos muy bien. Recuerda que si estás en España con todas las de la ley. Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. No dejes tu caso de migración en manos del arbitrio o de la arbitrariedad de funcionarios o del desconocimiento de la norma o de los asesores estos chimbolegales que ni son abogados ni son asesores, sino que son estafadores para burlarse de tu buena fe. Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España y ya tenemos listas nuestras vacaciones, por supuesto que sí. Muchachos, claro, nos vamos a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Planifica de una vez todo lo relacionado a la maravilla de la tierra escocesa guardada para ti, para que conozcas el tema religioso, el tema... ¿Por qué el whisky? O sea, ¿por qué en Escocia? ¿Por qué en Escocia el whisky? ¿De dónde viene el whisky escocés? ¿Y qué tiene de diferente el whisky escocés con el whisky gringo y con el whisky irlandés? Todo eso lo puedes conocer en un maravilloso viaje de experiencias y de vivencias que nunca olvidarás en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Y nunca olvides lo que te dice tu asesor Gustavo. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiada deportación al Salvador. Mala, fea, chimba, horrible y cuidado, irreversible. Tu asesor Gustavo, pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés en cualquier parte del mundo y a donde quiera que vayas, allí está la opción de la póliza de seguro de viaje. Y recuérdalo bien, el patrimonio que has construido en los Estados Unidos le tiene que quedar a tus herederos, no a la corte sucesoral,
para que eso ocurra, para que eso sea así, para que no le dejes a tus herederos un dolor de cabeza para acceder a los bienes que tanto te ha tocado trabajar en los Estados Unidos. El fideicomiso en vida que te ofrece tu asesor Gustavo es la solución. Comunícate con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Bukele pone sobre la mesa algo importante, que es lo que dice sobre los detenidos de 50 detenidos de otras nacionalidades y nombra todas las nacionalidades. Por lo tanto, aquí está perfectamente claro que este planteamiento de Bukele no es una cosa que él se le ocurrió en la mañana, no es una cosa que él ideó ahí, no, es una cosa estudiada, tiene datos al respecto, Es decir, se documentó con respecto al asunto, lo que es importante. No estoy del todo de acuerdo con la propuesta que él hace, no nombra militares en la propuesta que hace, por lo menos no de forma expresa. Ya por allí, bueno, hay ciertas diferencias con el planteamiento que yo hacía. Pero lo importante aquí no es lo que yo diga o lo que diga él, lo importante aquí es dónde se originó este asunto. Este asunto se originó con los arranques de indignación y la estrechez de corazón del señor Nicoleto Mamaloduro, cuando viene y plantea que aquí había que Bukele malo Bukele malo. A ti tienes, mira, agárralo. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente, con respeto le digo, ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal del Salvador? ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? ¿Es humano hacerle esto a un ser humano solo porque es migrante venezolano? ¿Qué es lo que ocurre? Desde mi punto de vista, se comete un grave error a la hora de confrontar al régimen chavista. Y el error, desde mi punto de vista, está en que de forma reiterada y de forma muchas veces absurda, pretende dársele respuesta a invectivas como esta, que son simple y sencillamente mentiras y propaganda, desde el ámbito político. Este tipo es un malandro, este tipo es un delincuente, este tipo es un gángster. Y la única forma que los gángsters entienden es por la fuerza, es dándole su cachetada, es poniéndole la pistola sobre la mesa. Cuando este señor sale y dice, ay, que están violando los derechos humanos, el debido proceso, el juicio justo. ¿Y cuál juicio justo ha tenido Rocío San Miguel? ¿Cuál juicio justo ha tenido el periodista Luis López? No han podido ni siquiera nombrar a sus propios abogados. El periodista Gabriel González del equipo de prensa de María Corina Machado, joven del Estado Vargas de Carayaca. Un joven periodista al cual conozco haciendo su trabajo con María Corina Machado desde hace años, por lo menos 10 años trabajando como periodista. Luis López, la carrera de Luis López como periodista comunitario y de la fuente política del quehacer regional en el Estado Vargas no la puede cuestionar nadie. Por favor. El caso de Rocío San Miguel. El caso de Roland Carreño. Cuando yo vi que Roland Carreño, cuando yo vi a Roland Carreño metido en política, yo dije, ¿qué hace Roland ahí? Si Roland es un periodista de sociales. Pero cuando lo veo preso, bueno, peor. El caso del joven Juan Freites, dirigente del Partido Verde Venezuela en Vargas. Yo creo que Juan Freites jamás le ha pegado un grito a nadie. Y lo están acusando nada más y nada menos que de terrorista. Sin juicio, sin derecho a la defensa, sin debido proceso, sin respeto a sus derechos humanos. Y entonces aparece Nicoleto Mamaloduro, hace este show. Por supuesto, cuando Nicoleto Mamaloduro aparece a hacer este show, lo que hay que hacer es responderle en los términos que él se merece. Y los términos que se merece es decirle, tú no tienes moral para hablar de los presos políticos, para hablar de derechos humanos, porque tú tienes la cárcel llena de presos políticos. Cosa que ha hecho a la luz pública de todo el mundo. Pero respondiendo al punto en particular, a mí de verdad no me gusta esto del yo lo dije, porque eso a mí me parece que es una tontería. Porque al fin y al cabo, uno no es más inteligente que los demás. Pero como ha habido tanta, o sea, lo que principalmente me ha llegado es, tú lo dijiste primero, eso fue lo que tú dijiste, eso fue lo que tú planteaste. Yo quiero repetir lo que dije en el programa del 4 de abril del 2025, donde hice un llamado al presidente Bukele, hablando del tema de la violación de derechos humanos a ciudadanos venezolanos en Venezuela. Porque el principal violador de derechos humanos de venezolanos no es ni Trump ni Bukele, es Mamaduro, como antes lo fue Chávez, como lo son los capos del chavismo.
En ese momento yo hice un planteamiento y el planteamiento que hice el 4 de abril del año 2025, hace 15 días apenas, fue el siguiente. Por eso es que yo reitero el llamado a Nayib Bukele. Presidente Nayib Bukele, escucha el clamor de estas familiares. Ellos no le están pidiendo a usted nada. Pero yo, desde esta humilde tribuna, considero que habiendo sido usted emplazado por el narcorrégimen venezolano como secuestrador de un grupo de venezolanos a los cuales se les acusa de diversos delitos en el territorio de los Estados Unidos, habiendo sido usted emplazado como acusado de secuestrador y emplazado a entregarle al régimen venezolano a esos pobres venezolanos, yo quisiera hacerle una propuesta, presidente Bukele. Presidente Bukele, plantéele y respóndale al régimen de Nicoleto Mamaduro una solución. Tú quieres a estos 150 presos que hay aquí, te los entrego. Tómalos. Pero entrégame a todos los presos políticos, civiles y militares que hay en Venezuela. A todos. Con verificación. Con la lista oficial avalada por la OEA. Aquí están. Estos son, libéralos y permíteles la salida del país. Permítele la salida del país, que se vaya, que lleguen a El Salvador o a donde se quieran ir. Con verificación internacional. A todos. Sin ponerle condiciones, sin ponerle medidas transitorias, sin impedirle el libre tránsito, sin ponerle como condición que estén firmando que se declaración o que se presenten como candidatos. No, suéltalos a todos. Y después que estén libres, cada quien que decida. Pero si me lo preguntan a mí, yo plantearía que esa libertad de todos los presos políticos signifique que los monten en un avión y los saquen de Venezuela, porque si los dejan de Venezuela los van a matar. Porque así es el chavismo. Después el que quiera, bueno, el que decida que va a regresar porque se cree Superman, que vaya. Pero mi planteamiento es ese. Presidente Nayib Bukele, haga algo con respecto a este tema. Usted salió, presidente Nayib Bukele, a apoyar el tema de la acusación que había por fraude en contra de Nicoleto Mamaduro. Y usted de alguna manera se convirtió en una de las voces que internacionalmente estaba planteando que en efecto Nicoleto Mamaduro se había robado las elecciones, cosa que ocurrió y todos lo sabemos. En función de eso, habiendo ocurrido lo que ocurrió el 28 de julio, sería bueno, presidente Bukele, que usted haciendo y poniendo a valer su palabra como una persona comprometida con la lucha en contra del narcorrégimen venezolano, en este momento, cuando tiene usted la pelota en su campo, cuando lo han acusado de ser un secuestrador de venezolanos, cuando lo han acusado de ser un violador de los derechos humanos y del debido proceso y de las garantías procesales y todo lo demás, que usted le responda al régimen chavista contra el cual usted se ha pronunciado recientemente en apoyo a unos politiqueros que hicieron la cagada de enero engañando al mundo diciendo que ellos iban a entrar a Venezuela a juramentar al mundo, cosa que fue falsa. Lo que queda en este momento es tomar medidas reales y no efectistas para ganar seguidores y ganar likes en las redes sociales y para viralizarse. En este momento la propuesta sobre la mesa es una sola. Usted quiere a los presos que yo tengo aquí, entrégueme a los presos políticos que usted tiene allá, a todos, a los más de 900 presos, a todos, civiles y militares, entréguelo. Incluido al capitán Caguaripano, incluido al coronel García Palomo, a todos los presos políticos que tienen allí. A los del caso de Oscar Pérez, a los del caso Caguaripano, a los de todas las operaciones militares que ha habido todos estos años, a todos. ¿Por qué? Bueno, porque si aquí estamos hablando del respeto a los derechos humanos, del respeto al debido proceso y del respeto a la libertad de los inocentes, el chavismo dice que los que están en El Salvador son inocentes. Nosotros decimos que los que están presos políticos en Venezuela son inocentes. Libérenlos. Punto. Punto. Esa fue la propuesta que yo hice. Ese video corresponde al programa del 4 de abril del año 2025. En ese programa ahí ya saben lo que yo dije. De alguna manera, filosóficamente puede decirse que en el fondo lo que está planteando Nayib Bukele es lo mismo. Es decir, que Bukele está diciendo, yo entrego estos presos deportados que tengo aquí a cambio de que ustedes liberen presos políticos. Sin embargo, Nayib Bukele ha hecho una propuesta distinta. Fíjense que yo no quiero darme el crédito de esto, porque no tiene ningún sentido. Además, ¿para qué? La propuesta que yo he hecho es que los liberen a todos.
Te dirá, bueno, pero él está proponiendo uno por uno. Es decir, él está promoviendo entregar 252 y que le den a él, o que liberen a 252. Yo planteo que se le entreguen esos, y a cambio liberen a todos los presos políticos civiles y militares. Civiles y militares. Todos. Y el asunto está aquí, que esta es mi preocupación y quiero ser comedido en esto. Porque, amigos, uno que ha estado cerca del tema de los presos políticos sabe la angustia que se vive cada vez que empieza el rumor de una liberación. Es una forma de tortura. Entonces, ¿qué pasa? Son 252. Entonces ahí es donde empieza. Bueno, méteme al mío. No, sácalo a él. Y se empieza un proceso verdaderamente triste y lamentable. Un proceso verdaderamente triste y lamentable. Por esa razón, yo creo que lo que conviene en este momento es solicitar la libertad de todos. Y creo que el presidente Bukele, con todo el respeto, se equivoca cuando plantea el número exacto uno por uno, por una simple y sencilla razón, porque no son iguales. Porque no es lo mismo entregar a un acusado de violación, no es lo mismo entregar a una persona que se fue a los Estados Unidos diciendo que era perseguido político sin serlo, cometiendo perjurio. No es lo mismo entregar a una persona metida en distintos delitos como él ha aseverado que tiene allí, no es lo mismo que una Rocío San Miguel. Por más que la señora Rocío San Miguel no sea santo de mi devoción, pero no es lo mismo. No es lo mismo un Juan Freitas que un violador. O sea, me parece que desde el punto de vista de la propuesta, allí hay un error de Nayib Bukele. Por otro lado, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de la estrategia de negociación, pedir el número exacto me parece inadecuado. Debe haber pedido desde el principio, no, suéltalos a todos y te entrego esto. Ah, bueno, que se abre espacio para una negociación extorsiva, porque así es el chavismo. Ah, bueno, se baja. Pero no empieces con 252 porque te van a bajar el número. Luego me parece que poner de primero a los activistas políticos, bueno, es algo que va a ser siempre un político, mucho más cuando es un político como Nayib Bukele que se dejó rodear por unos personajes de voluntad popular. Y por supuesto, la gente de voluntad popular va a salir a decir que ellos son los promotores de tal. Bueno, está bien, que cada quien se coja el crédito que quiera escogerse. A mí no me interesa que me den el crédito de nada. De nada. No me interesa. Lo que nos interesa son los presos políticos, que los liberen, que les permitan a sus familiares reencontrarse con ellos. Y además de eso digo otra cosa, que haya verificación internacional. Esto es sumamente importante. Todos los países que ha mencionado allí Nayib Bukele, como países cuyos connacionales se encuentran presos sin el respeto al debido proceso en cárceles venezolanas, todos esos países deberían ser garantes del cumplimiento de un acuerdo, porque están hablando de que es un acuerdo de intercambio humanitario, ¿verdad? Eso es lo que ha propuesto Bukele. Eso es lo que ha propuesto Bukele. Por lo tanto, debería haber una verificación internacional de todo esto. Y la lista, ¿quién va a hacer la lista? Las listas están hechas. Las listas las tiene la OEA. Porque la OEA, desde hace unos cuantos años, verifica el listado de presos políticos que organizaciones de defensa de esos presos políticos, abogados, etcétera, presentan en la OEA. Entiendo que en este momento hay una lista de más de 900 presos, cosa que aumenta todos los días, porque todos los días meten preso un periodista ahora por hacer su trabajo. Los periodistas del medio Impacto Venezuela son 2 presos políticos más. Javier Tarazona, de la organización que denunció la presencia del ELN en Venezuela, es otro preso más. Hay unos militares que no son santos de la devoción de uno tampoco, porque han cometido unos errores bárbaros, pero yo no me voy a poner en este momento a lanzarle piedras a esos personajes. Cuando estén en la calle, allí tendrán ellos que defender qué fue lo que hicieron y por qué. Allí habrá que decidir si vale la pena rehabilitarlos a muchos de esos presos políticos, rehabilitarlos en la sociedad como personas valiosas o no, pero mientras estén presos, lo que hay que pedir es por su libertad. Ese es mi planteamiento, esa es mi posición. Eso es lo que yo considero que debe hacerse. Sin personalizar, no voy a nombrar a ninguno, más allá de los que ya he nombrado. Que los he nombrado porque son activistas políticos. Y que los he nombrado porque se han metido conmigo. Porque ese señor Azuaje, que es uno de los escuderos del señor Superlano, que todos sabemos de qué carece y de qué presume el señor Superlano, ese señor Azuaje me acusó a mí de ser un empleado de Gorrín. Es decir, de un delincuente sancionado por los Estados Unidos. Esa es una acusación gravísima. Pero ese señor está preso de forma ilegal, que lo liberen. Eso sí, cuando a ese señor Azuaje lo liberen, yo le voy a exigir que demuestre su acusación en mi contra. Su acusación calumniosa, que no lo va a poder demostrar, que se retracte de esa acusación. Pero mientras esté preso ilegalmente, lo que hay que pedir es su libertad. Para que en libertad defienda
y rectifique todas las barbaridades que ha dicho en los momentos en que ha utilizado sus redes sociales para acusar a diestra y siniestra a la gente que le manda a su partido Voluntad Popular, mismo partido que tiene a unos colaboradores de Nayib Bukele. Las cosas donde están y donde son. Pero en este momento lo que hay que decir es que a los presos políticos hay que liberarlos. A todos, no a un grupito, a todos. A todos sin excepción. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 en la Florida, que está junto a su equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami, dando la batalla contra el sobrepeso, porque el sobrepeso hay que combatirlo todos los días, no solamente con el medicamento Ozempic, hay que hacer el acompañamiento médico respectivo. Porque usted no puede llegar a decir, no, póngame Ozempic, no, usted tiene que evaluarse médicamente primero para ver si usted es apto para ese medicamento. Luego de eso, tener una dieta, un régimen nutricional importante que combinado con eso es que le va a dar resultados. Y luego de eso una actividad física, porque sentado nadie rebaja, que se lo digo yo. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 en la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Y recuerda que en los Estados Unidos no hay nada que te dé más beneficios que poder decir que eres un contribuyente, porque el evasor de impuestos en los Estados Unidos es una sabandija. ¿Tú quieres que te digan fuera sabandija en los Estados Unidos? Bueno, si tú quieres que te digan fuera sabandija, conviértete en un evasor de impuestos. Easy Tax to Go se encarga de poner en orden tus finanzas personales, familiares, comerciales, empresariales, para que tu declaración de impuestos tenga todo lo que tiene que tener. Ya pasó el tiempo de la declaración, pero puedes pedir las prórrogas y puedes ponerte a derecho si la gente de Easy Tax to Go te acompaña en ese proceso. Y por supuesto, si lo que quieres es entender más de la cultura tributaria en los Estados Unidos, Easy Tax to Go te da los cursos de formación al respecto, con los que inclusive puedes certificarte para ser preparador de impuestos para terceros. Easy Tax to Go con su analista estrella, Merán Lantel, y el muchacho de la película, Leonardo García, están allí para todo lo relativo en materia de impuestos en los Estados Unidos. Y ni hablar de lo que significan las refacciones. Las refacciones en los Estados Unidos, mucha gente cree, porque hay gente que estudia, no, hágalo usted mismo. Mire, el hágalo usted mismo tiene sus límites. Usted tiene que saber las normas, usted tiene que tener criterio estético, usted tiene que saber los materiales que puede utilizar, usted tiene que saber los riesgos que hay, etcétera, etcétera. Llámese a la gente de César, porque a César lo que es del César. Lancor Construction Services en la Florida se encarga de las refacciones, ampliaciones, remodelaciones, proyectos arquitectónicos, proyectos urbanísticos desde cero, proyectos de construcción, rehabilitación de espacios, etcétera. Todas esas cosas, hágala con César, que a César lo que es del César, con Lancor Construction Services en la Florida. Y el comunicarse de forma correcta es parte de la mejora de la vida. Si usted quiere mejorar su vida, mejore su comunicación. Ese es el consejo que te da Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, que tiene, por supuesto, perfectamente claro que cuando tú mejoras tu comunicación y tienes herramientas de comunicación efectiva, logras cosas que ni te imaginas que podrías haber logrado. Como por ejemplo, lo relacionado a la relación con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, en tu entorno laboral, con tus clientes. Mejoras tus ventas si dependes del sector ventas. Las herramientas de venta, si no van acompañadas de buenas herramientas de comunicación efectiva, no llegan a ninguna parte. Te lo dice tu coach de confianza. El coach de comunicación número 1 de estos tiempos es Eduardo Villegas. Comunícate con él, que tendrá un espacio para ti. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, mejora tu comunicación y mejora tu vida. Y mi gente es Best Pro, recuerda, los contenidos audiovisuales me lo tiene la gente de Best Pro, Digital Marketing, The Best of the Best, la gestión de tu canal YouTube con el respeto a la plataforma, con crecimiento orgánico y sin locuras, la tiene la gente de Best Pro Digital Marketing. Nayib Bukele dijo lo que dijo. Mámalo duro, hasta el momento que estamos haciendo este programa no ha respondido. Pero entonces aparece la bruja del 71, que es Tarek William Saab, a decir inconveniencias que nadie le ha preguntado. Porque ¿quién coño está hablando contigo, pendejo? O sea, ¿quién está hablando con él? ¿Quién dijo pupú para que saliera este mojón a flote? Bueno, entonces dice, fíjate, lo primero que dice, la primera mentira, otra mentira más, porque es Tarek Williams, ¿qué se puede usted esperar? El poseta de la revolución. Bukele acepta que mantiene secuestrados a 252 venezolanos en El Salvador. Bukele no ha aceptado eso, pero acuérdate que si es chavista miente y si miente chavista. Pero además de eso hay otra cosa. ¿Quién está hablando contigo, estúpido? ¿Quién está hablando contigo? La propuesta la hizo Bukele a Mamaloduro. Tú te llamas Mamaloduro, imbécil. Para salir a estar diciendo estupideces.
Por cierto, este comunicado lo redactó el propio Tarek William, porque es redactado por un iletrado con ínfulas, que es lo que es él. Atención. Ante la cínica declaración realizada por el presidente Nayib Bukele, en la cual reafirma que 252 ciudadanos venezolanos deportados de forma ilegal desde Estados Unidos se encuentran detenidos arbitrariamente y en condición de desaparición forzada en un campo de concentración de ese país, queremos denunciar lo siguiente. La declaración de Bukele, quien se estrena mundialmente de esta manera como el más fiel exponente del neofascismo del presente siglo XXI. 2 puntos. Esos 2 puntos no van ahí. Pero bueno, demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral de un sujeto al margen de la ley que pública y comunicacionalmente le expresa al planeta que él de forma tiránica decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador. No. Eso es lo que hacen ustedes. Ustedes hacen en Venezuela eso. Por supuesto, normalmente es lo que hacen los comunistas, acusar a otros de lo que ellos hacen. Como explicamos en una carta dirigida al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, las 3 letras van en mayúscula, imbécil. Volker Turk, el tratamiento que están recibiendo los venezolanos en Estados Unidos y El Salvador constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX. Utilizar la comparación con los nazis es una forma de quitarle horror al nazismo. Porque aquí no hay ninguna práctica nazi. O sea, tú tienes que saber lo que es el nazismo antes de estar diciendo estupideces. Pero bueno, es el poseta de la revolución que puedes esperar. Por este motivo, ahora mismo estoy enviando sendas comunicaciones al fiscal general de El Salvador y a la Corte Suprema de ese país, interpelándolo sobre, fíjense ustedes, es que el tipo no sabe escribir, sobre 2 puntos, un espacio de más ahí, es que hasta para redactar es malo. A. ¿Qué delitos han cometido estos ciudadanos? ¿Qué delitos han cometido estos ciudadanos venezolanos en El Salvador? ¿En qué momento se les presentó ante un juez? Si han tenido acceso a un abogado, esos signos de interrogación no deberías utilizarlos allí. Si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención, esos signos de interrogación tampoco van allí. Imbécil y qué poeta. Como fiscal general de Venezuela solicito de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los secuestrados y su estatus judicial, así como también la fe de vida y el informe médico de cada uno. Al mundo entero debe causarle repugnancia el hecho de que el SECOT ya no es un centro de tortura creado por la mente macabra de Bukele para sancionar a delincuentes en su país, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana, según se acuerde con sus socios imperiales, a quienes como experto en traficar con seres humanos utiliza para recibir a cambio sumas millonarias de dinero. Lo anteriormente dicho demanda que todas las organizaciones internacionales reclamen la inmediata liberación de nuestros compatriotas hoy vilmente secuestrados por un tirano y se proceda a sancionar este proceder criminal que atenta contra los principios más sagrados de la convivencia internacional, la justicia y la paz. Caracas, 20 de abril del 2025, Tarek William Saab o Tarek William Saab Trapa. Resulta ser que esta lacra reclama del SECOT lo que no reclama de la tumba, lo que no reclama de la Casa de los Sueños, como llaman de forma infame al centro de detención del DGCIN en Boleita. Esta lacra que habla de las torturas y de los tratos crueles y degradantes a los venezolanos, no habla de cómo lanzaron desde el piso 10 de la sede del SEBIN al concejal Fernando Albán, de cómo asesinaron con armas de guerra a Oscar Pérez, que era un combatiente que se había rendido junto a su equipo y que a pesar de eso utilizaron fuego de mortero para asesinarlo en eventos que quedaron perfectamente registrados en video, transmitidos en vivo además por el propio Oscar Pérez. Esta lacra que habla con esta indignación de lo que le está pasando a nuestros propios compatriotas allá, que le están dando, porque le están dando tortilla y frijoles todos los días, no nos cuenta, no nos dice absolutamente nada de cómo llegó el capitán Acosta Arévalo, habiendo sido torturado de tal manera que cuando lo presentaron frente al juez, el tipo se murió frente a la jueza Carol Padilla. Maldito tu nombre, mujer. En algún momento te verás con la justicia también. Entonces, ¿de qué hablamos? De cinismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Algo que yo he dicho varias veces en estos últimos días. Hay que tener cuidado con la gente con la cual uno coincide. Cuando uno coincide con una persona infame, uno tiene que revisarse. La propuesta que ha hecho Bukele es: yo entrego estos 252, entrégame 252 presos políticos. Punto. Es la propuesta que él ha hecho.
¿Qué debería uno esperar de un supuesto defensor de los derechos humanos? Que diga, bueno, libérenlos a todos. Es lo que debería buscarse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que quien dirige la Organización de Derechos Humanos Provea, que es una organización del chavismo originario, para que quien no lo sepa ya. Quien dirige la organización Provea, Marino Alvarado, sabandija de su más tierna edad, chavista originario de toda la vida, resulta ser que se lanza contra Bukele y no contra Mamadou. Propuesta condenable, es decir, que Provea condena que se liberen unos presos políticos venezolanos a cambio de liberar a los que están en El Salvador. Esos son los defensores de los derechos humanos, imagínate. El uso de presos como ficha de canje, eso es lo que ha hecho el chavismo todo este tiempo. Queremos la libertad de los presos políticos. Imbécil. Si llega fiscal, va a ser peor que Tarek. Lo mismo que hace el gobierno venezolano con los presos políticos. Los venezolanos presos en El Salvador deben ser liberados y enviados a Venezuela. Ay, tú. Dice además, aquellos pocos que puedan haber cometido delito, debe el gobierno de Venezuela coordinar con el gobierno de Estados Unidos para que sean procesados allá, que fue el lugar donde supuestamente cometieron delito. Es decir, este tipo dice, no, que no los manden a Venezuela, que los metan presos en los Estados Unidos. Este es un defensor de los derechos humanos. Estaría fumado en el momento que dijo esto. Luego el tipo además remata escribiéndole a Bukele, porque así de osados son. La mayoría de los que se encuentran encarcelados en El Salvador no han cometido delito. Deben ser liberados y enviados a Venezuela. Bueno, decídete. Decídete. No busques dividendos políticos a partir del sufrimiento de muchas familias. Mira, sabandija, mira, rastrero, mira, imbécil, mira, lacra. Sácate a la familia de los presos políticos de tu asqueroso hocico. Comunista de miel. Tú no tienes, a partir de este momento, no la tenías antes que eres un chavito originario, pero tú no tienes ninguna catadura moral para decirle a ningún familiar de los presos políticos que rechace esta propuesta. Es más, los propios familiares chavistas como tú, que tienen a sus hijos en El Salvador, van a pedir que se acepte esta propuesta, porque ellos lo que quieren es la libertad de sus familiares. Que se hagan una sabandija es otra cosa. Pero si ellos quieren a sus familiares, si ellos quieren que le liberen a sus familiares de El Salvador, lo que tienen que hacer todos estos chavistas, estas viejas malditas que tienen a sus John Michael y a sus Stevenson y a sus Snaikel, allá metidos en El Salvador, lo que tienen ustedes que hacer es pedirle a Nicolás Maduro que acepte el canje. Eso es lo que tienen ustedes que hacer. Salgan y díganle, yo quiero que mi hijo venga. Y Maduro dijo que iba a hacer lo que tuviese que hacer y que iría a hablar hasta con el diablo. Bueno, no es el diablo, es Bukele, porque el diablo eres tú. Es Bukele que te está diciendo, aquí están los 252 presos. Dame 252 presos políticos. Pues. Acéptalo. Que las familias... Pero va a salir un pseudo defensor de los derechos humanos, comunista de mierda, que cuando el 11 de abril te pusiste del lado de los victimarios y no de las víctimas, porque así de lacra eres. Porque no sirve para nada, porque ahora va a salir todo el dinero que le han dado a ustedes de distintas fuentes, porque tienes todos estos años viviendo de la defensa de los derechos humanos para decir esta sandez, porque hablas de Bukele, pero habla mal de Bukele, pero para hablar del chavismo siempre de costadito y así desde lejito, porque así son, ¿verdad? Así son ustedes los malditos comunistas como tú, sucio, lacra, sátrapa. ¿Cómo te atreves tú a decirle al familiar de un preso político, a hablar en nombre de él para decir que no los liberen con un canje como este? El preso político lo que quiere es que se le libere. Los familiares de los presos políticos lo que quieren es la libertad de su familiar. Y si en el pasado ustedes han avalado liberaciones de presos políticos a cambio de que firmen un papel para presentarse como candidatos, ¿qué tiene de malo que en este momento se haga una libertad con verificación internacional, con un dignatario internacional como Nayib Bukele haciendo la labor? Lo que pasa es que a ustedes les duele. A ustedes les duele que lo único que les soltó. Ay, cuando... Ven acá, ¿y por qué no reclamaste cuando... Es que son unas lacras. ¿Por qué no reclamaste cuando canjearon a unos presos de los Estados Unidos por Alex Saab y por los narcosobrinos? Porque ahí no reclamaste. ¿Dónde estabas en ese momento? Haciéndote la paja. ¿Dónde estabas? Imbécil. Estos son los tipos en los estos son los momentos en los que salen a flote estos personajes. Por eso es que estos momentos son importantes, porque es el momento en el que salen a flote estas lacras. Lacra, ¿qué es? Lacra. 1000 veces lacra este bicho. Amigas y amigos, la propuesta se ha hecho. El presidente Nayib Bukele ha dicho, entrego a los 252 deportados venezolanos si me entregan 252 presos políticos venezolanos. No me voy a poner aquí exquisito.
no me voy a poner aquí exquisito, que liberen a los presos. Yo quiero que los liberen a todos. Si lo que se logra son 252 serán, pero tienen que liberarse a todos. Y lo importante en este momento es que Nayib Bukele ha puesto sobre la mesa otra vez internacionalmente el tema de los presos políticos, como no lo han hecho ninguno de los dirigentes de la oposición falsaria y prostibularia que solamente aparecen cuando hay que hacer campaña. Solamente aparece cuando hay que hacer campaña. Ninguno de los activistas estos de defensa de los venezolanos en los Estados Unidos, que si el Cauco, que si la cosa, que si la asociación no sé qué, no sé cuál, ha hecho una propuesta del nivel que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Y eso hay que reconocerlo. Nos caiga bien o nos caiga mal, eso hay que reconocerlo. ¿Y qué tiene de malo reconocer cuando realiza una propuesta válida? La propuesta es válida. Vamos a apoyar la propuesta. Que liberen a los presos políticos, chicos. Que los liberen a todos. Que los liberen ya. Y punto. Sin más discusión. Quien esté de acuerdo, que lo apoye públicamente. Y quien no esté de acuerdo, que se calle. Porque en el debido momento le tocará lo mismo que le tocó al Papa Francisco. Se van a ir a donde tienen que irse los comunistas. Porque comunista bueno, comunista bajo tierra. Y que se vayan con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en el infierno.